otro lado también yo creo, lo considero así, que es una cuestión del consumidor, una cuestión de elección y de decisión propia, de que los derechos de uno, consumir algo sin que otros lo obliguen, tiene que ser respetado y que, bueno, quieras dejar de fumar con la alternativa que crees que es mejor, eso también pueda y tenga que ser respetado. Hello, world. Welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vaping Unplugged, el podcast de la World Vapers Alliance, el podcast en el que hablamos de vapeo, reducción de daños, política, un poco de todo, ya lo sabéis. Y bueno, hoy tenemos una invitada ya muy especial, alguien que ha estado ya en algunas entrevistas con nosotros, y ella es Antonella Martí, escritora y politóloga argentina. Y vamos a hablar un poquito pues, de la situación del vapeo y de las drogas, de la prohibición en América Latina, en Argentina en particular, a ver qué pasa. Así que bienvenida, Antonella, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, a vos por la invitación a este programa. Siempre es un placer. A ti, un placer tenerte. Y empecemos hablando un poco de la situación en el país, en Argentina. Desde hace varios meses tenéis ya un nuevo gobierno, pero vemos que no ha habido ningún cambio, ¿no? Todavía en torno a la cuestión del vapeo, ninguna nueva medida, ninguna nueva regulación. Parece que es un tema que además no está en la agenda del gobierno, no está avanzando y la comercialización sigue prohibida, ¿no? Desde hace ya, creo que 13 años, desde el año 2011, que instauró la prohibición en la ANMAT, si no me equivoco. Entonces, quería preguntarte, pues, ¿cómo ves tú la prohibición y qué crees que puede pasar en los próximos meses o a lo largo de la legislatura? Sí, fíjate, Alberto, que el caso Argentina es muy, muy interesante, ¿no? La prohibición, como decías, en el país data de 2011, 2012, y por otro lado, desde, el año pasado, con el gobierno anterior de Alberto Fernández, el Ministerio de Salud prohibió de manera definitiva, digamos, la importación, la distribución, la comercialización y también la publicidad, ¿no? De distintos tipos de cigarrillos electrónicos y vapeadores en nuestro país, en Argentina, todo siempre con el argumento que se suele utilizar de manera típica, el argumento de que son potencialmente dañinos para la salud, como hace el resto de los gobiernos prohibicionistas o paternalistas, podríamos llamarles, ¿no? Entonces, esto, como pasa en básicamente todos estos casos, termina haciendo que se cree, que se genere, que se produzca una especie de mercado negro donde el consumidor básicamente no sabe qué consume, ni de qué calidad es el vapeador que compra, ni de dónde viene, ni los precios, nada, ni la calidad, nada. Y es lo que pasa prácticamente con todas las prohibiciones, algo de manual, algo histórico que siempre tiene prácticamente el mismo resultado. Y lo más sensato, creo yo, sería derogar, ¿no? esa prohibición, enviar un proyecto desde el Ejecutivo, pero bueno, como decís, no pareciera ser una prioridad por el momento. Primero se había introducido en la ley base el impuesto al tabaco y a los vapeadores, se sacó y precisamente hoy mismo se volvió a introducir en esta ley. Veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, en diciembre del año pasado, como sabemos los dos, una organización, ASOVAPE, con la sede de Argentina, que hacen un gran trabajo, ¿no? En la distribución y la explicación de este tema, mandaron una carta abierta al Poder Ejecutivo explicando específicamente datos, ¿no? Hechos. Cada año alrededor de 225.000 argentinos se enferman y casi 60.000 se mueren por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, que es otro problema que tenemos que abarcar y que sin duda tenemos que resolver, algo que se ve a lo largo del mundo y bueno, precisamente en este caso América Latina y en el caso de Argentina. Y Argentina, Alberto, es el segundo país con la tasa de fumadores más alta de nuestra región, de América Latina. Es el segundo país con la tasa de fumadores más alta de América Latina, solamente superada por países como Chile, ¿no? Entonces, al Ejecutivo prácticamente lo que se le pide es derogar la prohibición. Pero no se hace, no se ha hecho y parece que tampoco por el momento hay interés alguno en hacerlo. Y como te decía, Argentina, con esto ir cerrando, ¿no? este punto, pero como te decía, Argentina tiene una de las tasas de tabaquismo más altas del mundo y bueno, para mí, otra vez, una de las soluciones para atajar el problema
está prácticamente prohibida, que es el uso del vapeo, por ejemplo, entre otras opciones y alternativas que la gente puede encontrar para dejar de fumar. Y la prohibición es siempre un ataque a los derechos al libre desarrollo de la personalidad. Creo que esto es fácil, digo, un ataque al derecho a tener información, incluso a la salud de usuarios, de los fumadores, y además de eso, la prohibición tiene un resultado siempre negativo, como decíamos al principio, falla, no sirve, no genera, en este caso, como en el caso de las drogas, por ejemplo, el resultado que supuestamente se propone alcanzar, pasa todo lo contrario, ¿no? La prohibición no evita el uso en este caso, de cigarrillos electrónicos o de vapeadores en Argentina, y por el contrario, bueno, lo que se hace es que se empuja al comercio de estos dispositivos a un mercado negro con todos los riesgos que bueno, vos y yo sabemos muy bien que conllevan, ¿no? De esto último que comentabas, Antonella, porque mira, yo no he estado en Argentina, ¿no? Pero he estado en otros países de América Latina en los que, en teoría, los productos están prohibidos, también no pueden importarse, no pueden venderse, no pueden producirse, pero los encuentras por todas partes. ¿Es similar el caso de Argentina? ¿Cómo es tu percepción cuando vas allí? Sí, es muy similar, es muy similar y lo digo habiendo estado en distintos países de nuestra región y bueno, el caso de Argentina también, donde uno tiene acceso, a qué uno tiene acceso. En México me ha pasado de encontrar a personas vendiéndolo, ¿no? En la calle y vos no sabés al final ni qué composición tiene, ni de dónde viene, ni digamos, no tenés también una idea de la calidad del producto que estás adquiriendo, ¿no? Entonces esto lo vemos en todos lados, esto pasa en todos lados y creo que el punto está ahí en evaluar la manera en la que se limitan y se pasan por alto y se avasallan los derechos del consumidor, que creo que es donde hay que seguir haciendo énfasis, en que uno como consumidor de lo que sea, ¿no? Mientras no haga daño a nadie, tiene que tener total derecho y libertad de poder consumirlo sin digamos, gobiernos, en este caso paternalistas, que se adjudican la potestad de decidir por la vida de uno, con qué alternativas uno puede o no puede, o debe o no debe dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Sí, absolutamente. Y más allá de derogar la prohibición, que es algo que comentabas y yo creo que es lo más urgente, ¿tú crees que es necesaria una regulación? ¿Cómo crees que debería estar regulado? ¿Qué aspectos limitarías tú o regularías? Bueno, yo creo que esto pasa, por ejemplo, con un caso similar con el resto de las drogas, ¿no? Mientras el consumidor tenga conocimiento de dónde viene lo que está consumiendo, lo que está comprando, creo que el punto al final radica ahí. Digamos, el límite que se pasa un gobierno, digamos, a la hora de, por ejemplo, poner impuestos, como lo hacen muchos de estos gobiernos para, otra vez, entrar en ese argumento del cuidado, del paternalismo y demás. Bueno, esa es otra opción que algunos le evaluarán, otros no, pero yo creo que lo importante en este caso, al menos, es seguir apostando por brindarles, al menos desde la política pública, a los consumidores una herramienta, un mecanismo para saber qué es lo que consumen. Entonces, es control de calidad, básicamente. Sí, absolutamente, ¿no? Y también otro aspecto que falta en el mercado negro, que es la prohibición de la venta a los menores, ¿no? Es la Claro, protección de los claro, menores. totalmente. Pero bueno, más allá de eso, sí, perdona. Sí, no, que ese es otro punto, sí, tal cual. Sí, quería comentar también, no sé si has visto que recientemente el think tank Somos Innovación ha publicado su índice global de políticas antitabaquismo efectivas, donde miden un poco pues la efectividad, ¿no?, de las políticas de la regulación de estos productos a la hora de ayudar a la gente a dejar de fumar, a cambiarse, etcétera. Uh-huh. Y de los últimos 15 países, 7 de ellos son latinoamericanos, uno de ellos Argentina, y en todos ellos el vapeo está prohibido. ¿Tú por qué crees que es algo tan generalizado en la región? ¿Tiene que ver con ese paternalismo del que tú nos hablas? Sí, entramos en el paternalismo de siempre. En América Latina estas regulaciones y prohibiciones sobre el vapeo, como decís, varían mucho también según el país, pero se ve una tendencia muy clara en
respecto a las regulaciones, o al menos cuáles son las políticas públicas o las medidas que se aplican sobre este caso específico. Y bueno, muchas de estas medidas comunes o típicas incluyen esa prohibición de la venta, las restricciones en términos de publicidad para evitar la promoción, ¿no? Como lo argumentan hacia jóvenes y hacia no fumadores, las regulaciones sobre el uso en lugares públicos muy similares también a las del tabaco, requisitos que tienen que ver con el etiquetado, impuestos especiales también para desincentivar el consumo y prohibiciones específicas. Este es otro aspecto que, bueno, no sé que ustedes han trabajado mucho sobre esto, pero esas prohibiciones específicas o regulaciones de ciertos ingredientes o sabores que los gobiernos, fíjate, los políticos consideran que son más atractivos para los jóvenes, entonces buscan prohibir o limitar o controlar, ¿no? Entonces uno ni siquiera puede tener acceso a cuál es el sabor del vapeador que quiere consumir. Ahora, hay varios casos que a mí me parecen muy interesantes en la región. El caso de México creo que es uno de los al menos más emblemáticos. Creo vos lo viviste también de cerca, sé que estuviste hace muy poco y te vi muy activo como siempre, haciendo un gran trabajo para hablar en nombre de los consumidores, ¿no? Al menos en el caso de México hace muy poco. Decíamos, el presidente mexicano Manuel López Obrador propuso una reforma básicamente constitucional enfocada en eliminar, en erradicar la venta ilegal y también legal de vapeadores y de cigarrillos electrónicos en México. Además, esta iniciativa presentada, si no me equivoco, fue en febrero de este año, tiene también ese agregado en la constitución política del país, una cláusula específica, ¿no?, contra la producción, la distribución y la venta de los dispositivos electrónicos. En 2020, si no me equivoco, hubo también un decreto presidencial contra la importación y la distribución, y bueno, obviamente una prohibición similar en el 2022. Ahí justo yo también estuve en México, y bueno, uno vio, ¿no?, como te decía antes, de primera mano, lo que surge como producto de esto, que es un mercado negro donde vos no sabés al final qué es lo que estás comprando y qué es lo que estás consumiendo. Y bueno, ¿qué pasó con todas estas regulaciones, estas prohibiciones? En el mercado de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos creció en México y crece, y esto es lo que pasa con todas las prohibiciones. Cuando vos lo prohibís, digamos, no lo vas a eliminar. Y creo que ese es el primer punto en el que hay que hacer énfasis. Por otro lado, en marzo de este año también se aprobó una ley contra los vapeadores y los cigarrillos electrónicos en Colombia, ¿no? El caso de Colombia también es otro bastante interesante. El argumento detrás, como decíamos antes, de muchos de estos, bueno, diría argumentos pantalla, ¿no? O una especie de máscara que se usa del argumento del bien público, ¿no? El cuidado del ciudadano en términos de la salud, que, a ver, si bien hay que estar en determinadas cosas, pero creo que esto, y más allá, incluso cuando se tiene en cuenta la evidencia científica, que muestra otra cosa, lo que dicen muchos de los previsionistas, ¿no? Por otro lado, también yo lo considero así, que es una cuestión del consumidor, una cuestión de elección y de decisión propia, de que los derechos de uno, consumir algo sin que otros lo obliguen, tiene que ser respetado, y que, bueno, quieras dejar de fumar con la alternativa que crees que es mejor, eso también pueda y tenga que ser respetado. Entonces, bueno, otra vez traigo el caso de México, el caso de Colombia, distintos países en nuestra región que insisten en este control, en estas prohibiciones, en estas regulaciones. Y ya que hablabas del estudio, a mí también hay un punto interesante que lo hemos conversado también en estos días, he visto mucho también al respecto, que creo que es algo para destacar como uno de los ejemplos. Por un lado está también, siempre se hace referencia al Reino Unido, pero el caso de Suecia a mí me parece un ejemplo muy interesante, uno de los más interesantes, podría decir, que es básicamente un país que está a punto de convertirse, de transformarse en el primer país sin humo, básicamente por la introducción de productos alternativos a los cigarrillos, ¿no?, convencionales, que hizo que se convierta en el país con prácticamente la tasa media de tabaquismo y tasa de enfermedades y muertes relacionadas con el tabaco más bajas de toda la Unión Europea.
Entonces, otra vez, son los datos. Un caso, un ejemplo muy, muy, muy icónico, referido por otro lado a algo distinto, ¿no? Pero como es al menos el caso de las drogas y la despenalización, en el caso de Portugal, donde también uno de los consumos más bajos de muchos tipos de droga de toda la Unión Europea, después de ya 20 años de eliminar, ¿no?, todas estas prohibiciones con referencia a las drogas. Y otra vez, volviendo al caso de Suecia, la principal, digamos, consecuencia de esta reducción del número de fumadores es que la incidencia del cáncer en Suecia es un 41%, 40% inferior al resto de los países europeos, lo que prácticamente supone un 38% menos de muertes a causa de esta enfermedad y las enfermedades no relacionadas al tabaquismo. Y yo creo que al final se trata de eso, ¿no? De abandonar el tabaco de combustión, que es muy distinto de la nicotina. Creo que también hay muchos mitos acá que nos tocan romper. Son dos cosas totalmente diferentes, son dos cosas totalmente distintas y bueno, creo que hay que seguir trabajando, ¿no?, en la destrucción de muchos de estos mitos y darle al consumidor y al público información y que cada uno pueda decidir si quiere o no quiere y con qué alternativas, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que el éxito que comentabas, por ejemplo, de Portugal en el caso de las drogas ha sido absoluto. Hay países que parece que le están siguiendo, ¿no? Como Alemania, que recientemente ha aprobado la legalización del cannabis para uso recreativo. Y en cuanto a la reducción de daños del tabaquismo, pues obviamente Suecia es un ejemplo a seguir, porque los datos que tú comentabas son demoledores, absolutamente demoledores. No hay ningún país europeo que se acerque siquiera a tener esos números de incidencia del cáncer, otras enfermedades relacionadas con el tabaco, muertes por tabaquismo, etcétera. Y qué curioso, ¿no?, que es gracias a snus, que es el único producto que es solamente legal en Suecia y está prohibido en el resto de la Unión Europea. Que, por cierto, es un producto que curiosamente en América Latina no está prohibido porque tampoco lo hay, no ha llegado sustancialmente a ningún país, digamos, ¿no? Pero no está prohibido porque no está regulado, tengo entendido, en ningún país. Pero bueno, también hay ejemplos positivos de vapeo en América Latina, como Chile, que, bueno, promulgó una nueva ley para regular el vapeo. Creo que está por aprobarse, falta la firma presidencial, pero eso parece ser un proyecto bastante bueno. Pero bueno, es un mundo con muchas luces y sombras, ¿no? Y nos queda muchísimo trabajo por hacer en cuanto a eso, demoler mitos, la nicotina, que los vapeadores no causan POC, EVALI, etcétera. Pero bueno, te quería comentar por otro tema que tú has estado trabajando mucho también, que has tocado un poco, es el tema de las drogas, de la marihuana para uso medicinal. Creo que es también es controversial, ¿no? Porque sí que los efectos son, me parece que más graves sobre la salud que los del vapeo, que son muy mínimos, pero siguen siendo relativamente reducidos, ¿no? Y sobre todo a nivel medicinal es un producto que puede ayudar a mucha gente a llevar unas vidas mucho mejores, mucho más sanas, a paliar los efectos de algunas enfermedades. No sé si nos puedes contar un poco de este trabajo que has estado haciendo. He visto alguna entrevista, algún documental tuyo. Y sí, que nos cuentes un poco si es algo parecido a lo que pasa con el vapeo a nivel de estigma. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que al menos el tema de las drogas en general, hemos tenido muchas y grandes figuras que han hecho un trabajo muy importante, clave, creo, a la hora de hablar de la libertad como algo, ¿no?, específico. Traigo el caso de Antonio Escotado, alguien que trabajó su vida entera y que lo vivió y que lo experimentó y que de primera mano nos enseñó precisamente sobre temas como las drogas y todo lo que hay detrás y por qué, digamos, otra vez, caer en estas prohibiciones, regulaciones y demás no dan nunca buenos resultados y romper también con todos los estigmas que hay, porque hay un condimento de control moral clarísimo, yo creo, a la hora de hablar de las drogas, porque el ser humano convivió, por ejemplo, como es el caso del cannabis, una planta milenaria, convivió con el cannabis, digamos, el ser humano desde tiempos, ¿no?, impensados. Entonces, ¿cuándo empieza a surgir, cuándo aparece el problema de enfrentar al ser humano a la droga, ¿no? Y cómo entra el rol de los gobiernos
y la propuesta de un control moral específico de lo que está bien y lo que está mal, consumir droga o no consumir droga. Entra otra vez el aspecto, podría decir, conservador, ¿no? Algo que vimos a lo largo de los años, desde los 50 también en adelante, incluso un poco más adelante con el caso de la guerra contra las drogas que se encabeza desde Estados Unidos. Lo mismo pasó con el alcohol, ¿no? En los años 20 en Estados Unidos, donde con la ley seca se prohibió prácticamente el alcohol, el consumo, la venta, la distribución. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, violencia, las mafias, Al Capone, ¿no? Todo lo que hay detrás de esto que pasa siempre que se prohíbe algo. Entonces, la verdad que yo vengo trabajando bastante, ¿no? El tema de las drogas, específicamente casi siempre el aspecto del cannabis. A mí me parece realmente indignante que los gobiernos sigan prohibiendo el acceso de las personas a una sustancia que, como decías, es beneficiosa para la salud, para el bienestar, incluso también para fines recreativos. Yo no la defiendo únicamente para fines medicinales, sino también recreativos, porque creo que, otra vez, es una cuestión del consumidor y mientras no le hagas daño a terceros, que es algo que evidentemente esto no produce, uno tiene que tener el total derecho y libertad de poder consumirlo y acceder a él. Y bueno, el cannabis, bien sabemos, tiene propiedades fascinantes, propiedades diversas, que de hecho todo el tiempo desde el ámbito científico de la medicina se encuentran, se descubren, ¿no? Se siguen descubriendo permanentemente cuáles son las propiedades de esta planta natural, ¿no? Aliviar migrañas, el tema de glaucoma, reducir la ansiedad, por ejemplo, mejorar incluso los efectos de las quimioterapias, resolver aspectos como el insomnio, temas de Alzheimer, el crecimiento de tumores, incluso se usa mucho para el control de las convulsiones de la epilepsia y también para aliviar los espasmos del Parkinson, y esto viéndolo hoy y digamos también cosas de primera mano, en uno de estos documentales que hice hace muy poco sobre se llama así, titulado El futuro del cannabis, es básicamente un repaso de la historia de la planta, pero también el impacto de esta planta en América Latina y todo lo que nos estamos perdiendo a la hora de hablar de crecimiento económico, de producción y generación de empleo, de acceso de las personas a esta planta para poder resolver problemas que están relacionados a su salud. Y bueno, empezamos ese documental, una especie de viaje, ¿no? A lo largo de México, terminamos en California, y bueno, me encontré con muchas historias, con historias de personas que te cuentan, digamos, también qué los incentiva a muchos de ellos. Hay un caso que a mí me llegó mucho y es de un padre que tenía un hijo con autismo, ¿no? Y otro padre que estaba el padre y la madre con un hijo que tenía epilepsia también, y que, bueno, en sus países, digamos, a lo largo de América Latina hay mucho control, mucha regulación sobre esto, uno no puede cultivar, y el gobierno te limita, el gobierno te persigue, y cuando al final, digamos, es la única alternativa que estas personas encuentran a poder resolver estos problemas que tienen, en este caso específico, estos dos que te estoy mencionando, de sus hijos. Y bueno, uno de ellos dijeron, bueno, basta, se fueron a California, abrieron una empresa, a través de un emprendimiento pudieron ayudar a su hijo, ¿no? A darle una mejor calidad de vida, que es algo que esta planta le produce. Y ahí es otro punto interesante, otro mito, ¿no? Porque siempre vemos que hay mitos, que es muy distinto el CBD que el THC. O sea, por un lado, el CBD, que tiene todas estas, digamos, estas facultades medicinales que claramente es muy distinta al THC, que es el que tiene los efectos, digamos, de alguna manera, digamos, psicotrópicos, ¿no? Que sentís otras cosas. No es lo mismo, digamos, consumir, por ejemplo, ponerte crema que tiene CBD, que no te va a generar, digamos, lo que, por ejemplo, te puede producir fumar marihuana, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, romper también con esos mitos, y creo que es algo que está pasando en muchas de nuestras sociedades, en Argentina también, es algo es un mito que se está rompiendo, donde las personas están cada vez más abiertas a estas
estas soluciones y traigo otro problema, ¿no? Con esto quizás ya cierro, pero el caso de la narcoviolencia en América Latina, el caso de la narcoviolencia también como producto de esa encabezada y fallida guerra contra las drogas que empieza, ¿no? Desde Estados Unidos, es también todo esto producto de esta cuestión, de este prohibicionismo, de este control moral, ¿no? Entonces, enfrentar la droga como un enemigo directo, diría yo, es hoy una inversión básicamente inútil de recursos y de tiempo, y de hecho figuras históricas, ¿no? de la lucha contra las drogas como César Gaviria, el expresidente colombiano que combatió a Pablo Escobar, no, llegaron también a defender la legalización de las drogas porque entendieron que es prácticamente imposible vencer el narcotráfico. Y la razón de esto es que prácticamente no existe un mundo sin drogas y la demanda va a estar siempre, ¿no? Entonces, en lugar de encabezar esta batalla sin fin, yo creo que lo más sensato es generar conciencia, ¿no? Sobre los efectos de las drogas, al igual que se hace con otras sustancias como el alcohol, como el tabaco, como el azúcar y demás, y creo que apostar por ahí, en vez de apostar por un mismo método que evidentemente no da resultados y que trae consecuencias terribles, creo que ir por ahí es la mejor opción. Absolutamente de acuerdo contigo. Es que la prohibición al final solo trae, no palía el problema que pretende paliar, supuesto problema, ¿no? Y luego solo genera consecuencias negativas. Tú dices mercado negro, crimen organizado, de consumo por parte de menores, etcétera. Y sobre todo es gravísimo esta violación por parte de los gobiernos. En primer lugar, a las personas que simplemente quieren consumir un producto de manera recreativa, pero sobre todo a aquella gente que es que realmente lo necesita para la salud porque le ayuda a llevar sus problemas de salud o sus problemas psicológicos a vivir mejor, etcétera. Entonces, una cosa, vamos, en mi opinión, absolutamente demencial. Y te quería hacer una última pregunta, que es el hecho de que hay muchos políticos, ¿no?, que argumentan que la legalización o la liberalización no puede darse en un contexto de un sistema de salud público, porque sería como trasladar un montón de costes de salud al resto de las personas que no lo consumen, ¿no?, estos productos. Que bueno, ¿qué opinas de ese argumento? Pero y a la vez no piensas que tiene un coste mucho mayor la propia prohibición, Sí. Y que además estos productos por su naturaleza, si algo hacen como la marihuana, el cannabis medicinal o el vapeo, es ayudar a reducir esos costes de salud. Totalmente de acuerdo con tu postura, Alberto, creo que estás en lo cierto y comparto. De hecho, bueno, muchos de esos argumentos que se usan del otro lado son otra vez, ¿no? Pantallas, son estas máscaras que al final buscan englobar algunos, por un lado, intereses de determinados sectores y otros una especie de control moral de lo que está bien y lo que está mal y regir sobre la vida de los ciudadanos y de las demás personas. Entonces, cuando uno rompe con esos paradigmas, cuando uno rompe con esas visiones y se da cuenta que hay algo por afuera, que es el individuo, que es el deseo, la necesidad de un ser humano de poder relacionarse, interactuar, ya sea con una planta, con un vapeador, con cosas que a uno lo ayudan o le hacen bien o le gustan, ¿no? Porque también está el punto del deseo. Como si uno quiere, puede, y si no le estás haciendo daño a nadie, y uno tiene la información y tiene acceso, y hay campañas de concientización sobre eso, que creo que eso es mucho más, digamos, productivo que otra vez, como decías recién, que las prohibiciones y que todas estas regulaciones y todas estos mecanismos de pantalla que no terminan dando ninguna respuesta ni ninguna solución, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, me parece muy interesante lo último que has comentado, y ya terminamos, pero lo último que has comentado de que las campañas de concienciación y el conocimiento, el saber los efectos que tiene cada producto y el poder tomar las decisiones informadas disminuye mucho más ese consumo, ¿no? Yo creo que es muy claro como en generaciones anteriores, por ejemplo, las de nuestros padres o nuestros abuelos, todos fumaban mucho más, por ejemplo, de tabaco. Ahora fumamos mucho menos, no porque esté prohibido, sino por el simple hecho de que sabemos los efectos que tiene para la salud y pues por eso se consume mucho menos. Hay gente que le da igual y prefiere seguir consumiéndolo, hay gente que tiene eso en cuenta, ¿no? Cada persona lo valora de una manera, pero me parece mucho más efectivo también. Y
Nada, muchísimas gracias, Antonella, por estar aquí un episodio más con nosotros y que vaya todo bien con esa lucha en Argentina. Bueno, gracias a vos, Alberto, gracias por invitarme al programa y gracias también por el trabajo que haces a la hora de levantar estas banderas, ¿no? Tan necesarias a la hora de hablar de los derechos del consumidor. Bueno, pues muchas gracias y Gracias. gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.